todos a los que hace tiempo que no veía. Feliz año, feliz cumpleaños. Bienvenidos a los que están por primera vez acá en medio nuestro. Dios les bendiga, queridos. Quiero comenzar este sermón de hoy inmerso en estos salmos de paz, que es la serie del verano que nos va a acompañar durante estas semanas. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Te gusta la música? ¿Sí? ¿Quién de ustedes sabe lo que es un cover? ¿Ah? ¿Un cover? ¿Un cover? No es algo a tomar, por si acaso. Un cover es una versión un poco más actualizada de una canción antigua, ¿no? Es una promoción. Sí, pero un cover es como uno podría decir, es una nueva versión de algo que vino, una nueva versión. Y hay covers muy famosos. Por ejemplo, una canción latinoamericana de un cantante o artista, no sé si era uruguayo o argentino, que se llama Carlos Gardel. Él compuso una canción que se llama El día que me quieras. Uy, tiene muchos covers. La realidad es que es una de las canciones latinas más, con muchas versiones, ¿no? Luis Miguel le hizo famoso por ahí, El día que me quieras. Igual que hay otro grupo llamado Los Beatles. ¿Conocen los Beatles? ¿Sí? ¿Algunos conocen? Uy, tiene muchas canciones que artistas a lo largo de los años lo han reversionado, ¿no? Muchos covers de los Beatles. Incluso hay un artista, probablemente uno de los artistas más grandes de la historia, llamado Beethoven, compuso una canción llamada Para Elisa. Para Elisa. Bueno, y hay un grupo argentino llamado Damas Gratis que compuso también un cover de Para Elisa. ¿En serio? Y compuso un cover de Damas Gratis. Bueno, les digo todos estos temas, escuchen bien, porque hoy día vamos a estudiar el Salmo 23. Probablemente uno de los salmos con más versiones musicales que conocemos. Hay muchas versiones del Salmo 23, ¿no? Reconocido este salmo por canciones más lentas, más rápidas, distintos covers. Y la pregunta es, ¿cuál es el original del Salmo 23? ¿Cómo era la canción que David compuso? Y que nosotros algunos la aprenden de memoria, la estudiamos antes de dormir, típico que se puede decir, es maravilloso, Salmo 23. Pero ¿cómo era el original? Entonces, queridos, hoy queremos profundizar en cómo este salmo nos presenta el original, la versión primaria y más elemental de nuestras vidas. Obviamente que no tanto la melodía en sí, sino el contenido de lo que entrega este Salmo 23. Piensa, ¿de quién habla este salmo? ¿A quién hace referencia? Acompáñame en esta oración. Padre, tú nos entregas tu palabra para conocerte más. Tú has dispuesto este hermoso Salmo 23, escrito hace milenios atrás por el rey David, para que sea alimento a nuestros corazones, para que interpele nuestra manera de vivir y nos lleve a confesar quién eres tú, quién eres para nosotros. Gracias porque en este domingo de verano, 11 de diciembre, podemos seguir estudiando tu palabra y ser nutridos por ella. En Cristo Jesús. Amén. Escucha esto. Este Salmo 23, ¿no?, fue escrito por el rey David, probablemente con el propósito de que fuera cantado por todo el pueblo, ¿no? Él como rey quería que estos escritos fueran entonados por su nación, el pueblo que le tocaba gobernar. Pero en el fondo, si uno lo estudia, si uno lo lee versículo por versículo, uno se va a dar cuenta que en realidad son reflexiones muy personales de David, ¿no? De hecho, está escrito en primera persona. Y son muy personales porque hablan de al menos 3 momentos, eventos en la historia personal de David. ¿Sí? 3, podríamos decir, vocaciones, oficios que tuvo David en su vida. ¿Cuáles fueron esos oficios? Fíjate ahí en la Biblia, te invito a tener tu Biblia abierta en Salmo 23. Primero habla del pastor, claramente. Segundo, habla del rey. Y tercero, habla del adorador. 3 vocaciones de David: el pastor, el rey, el adorador. Y estos oficios, si uno lo piensa bien, perfectamente se podrían haber vuelto la identidad misma de David. Podrían haber
definido su identidad. Pero presta atención, ¿dónde radica la identidad de David? No es lo que él hace, no es en su labor, en su oficio, en su vocación de ser pastor, de ser rey, de ser un adorador. Es decir, no radica su identidad en su rendimiento laboral, profesional, su vocación, sino en su relación con Dios. En Dios mismo radica su identidad, no es en su Señor, su pastor, su rey, su centro de adoración. No sé si alguna vez lo habías pensado de esta manera, pero esta canción, este Salmo 23, hace referencia a la versión original, a la versión primaria que David tenía siempre en su corazón, de donde él iba a sacar la fuerza, la gracia, la virtud para ser el pastor, el rey, el adorador que Dios quiso que él fuera. Es como si decir, bueno, si yo soy un profesor, si soy un padre, una madre, si soy un funcionario público, si soy un militar, todo lo que yo puedo hacer son versiones, son covers de una versión original que solo el Señor la tiene. Solo Él sabe cuál es el ideal para nosotros. Vamos viendo un poco el texto y lo vamos a ir estudiando de a poquito, estos 3 oficios de David. Fíjate los primeros 4 versículos, ¿no? Dice que Jehová, el Dios celestial, el Señor de señores, es el mejor, perfecto y sublime pastor que David siempre intentó ser, que David siempre quiso ser, ¿no? David era pastor, pero él dice, no, yo no soy ese perfecto pastor, el Señor es mi pastor. Desde muy pequeño, ¿no? David comprendió que su experiencia de vida, su experiencia personal, lo que significó para él haber sido un pastor de ovejas en el campo, de alguna manera le mostraba cómo era su Señor, cómo era su Dios. Un pastor es quien provee de alimento, descanso, reposo, dirección y seguridad a los animales. Es decir, de alguna manera las ovejas sobreviven gracias a la labor del pastor. Incluso puede ser el sustento económico de muchas casas, incluso en la Patagonia chilena. Las ovejas dan muchos recursos para los que las cuidan, ¿no? Dice 1 Samuel capítulo 16 que cuando el profeta Samuel iba a ungir a David, el hijo menor de Isaí, ¿dónde estaba David a sus 14 años? En el campo cuidando las ovejas, ¿no? Estaba cumpliendo ese rol de pastor que precisamente nos muestra acá el Salmo 23. Y es muy interesante esto porque su experiencia personal de vida, de ser un simple pero fundamental pastor de ovejas, algo que probablemente lo podría haber vuelto parte de su identidad como persona. Yo soy un cuidador de ovejas, mato leones, soy un productor silviopecuario, puedo desarrollar, exportar chalecos de la ligua, no sé, lo que sea. ¿Lo hago? No, pero eso no define su identidad. Esa experiencia David la ocupa para referir y entender cómo es su Señor. Un Dios cercano, un Dios propio. Jehová es mi pastor. ¿Lo viste ahí en el versículo 1? Nada me falta. Puedo tener la certeza como oveja de que nada me va a faltar. Nada me faltará, como dice la versión Reina Valera, ¿no? En el futuro. Escucha esto, para David, esta paz que queremos hablar en los salmos durante el verano, esa tranquilidad, armonía, que todo ser humano en lo profundo de su ser lo busca, lo anhela. Para David está completamente vinculada a una vida de relación personal con el Señor, de reconocer y aceptar su experiencia de vida, pero comprender que es solamente un cover, una versión de un original más maravilloso, que solo el Señor tiene en su perfecto carácter. Ahora bien, déjame decirte que yo no sé cuál es tu entendimiento, tu relación con Dios. No sé cómo tú ves a Dios. Un Dios distante, cercano. Si tú eres una persona barça con Dios, patúa y que le hablas de tú a tú. O si tú como que tienes mucho respeto de relacionarte con Dios. Pero este salmo
Es una puerta abierta, te invita a que tú veas a Dios como el pastor tuyo, como tu buen pastor, quien define tu identidad, quien da dones, habilidades y quien guía nuestras vidas por caminos maravillosos, a veces difíciles, pero lo hace para que podamos conocerle y encontrar en Él la paz. Dice el versículo 2, versículo 3, que en verdes pastos me da descanso. Junto a tranquilas aguas me guía, renueva mis fuerzas. Me guía por caminos de justicia, por amor de su nombre. De nuevo, ¿no? Tu identidad como ser humano, como persona, no está en lo que haces. Ni siquiera está en tu vida personal, en tu historia de vida, lo que te tocó vivir de niño, de joven, de adulto. Sino, escucha esto, tu identidad está en el amor de Dios por ti. Por amor a su nombre, el Señor quiere ser tu pastor, tu proveedor, tu protector, tu Señor. Entonces eso nos debería llevar a pensar esta mañana, ¿no? Ya mediodía. ¿Para qué vivo, no? ¿Por qué me esfuerzo en desarrollar mi trabajo, en criar hijos, en sostener mi negocio, en ser un buen, no sé, vecino? Incluso los que nos toca, tenemos la bendición de poder salir de vacaciones. ¿Para qué sirven las vacaciones? ¿Por qué tengo que dormir en las noches? ¿Por qué me afano? Finalmente, si no estoy relacionándome con el Señor, pasando tiempo de calidad con mi pastor, quien me da todo lo que necesito, quien me sostiene, quien me hace descansar, quien me guía. Ahí está la paz verdadera, queridos. Pero hay algo más, ¿no? Porque los seres humanos, y esto es impresionante, somos súper hábiles, rápidos en poner a otras personas en los roles que solo le corresponde a Dios tener. Esto significa que ni tus papás, ni tus jefes, ni tus profesores, ni tus pastores, líderes religiosos, debieran cumplir el rol que solo Dios cumple. Jehová es el buen pastor. Él es la versión original. Todos los otros somos cover. Pero solo a Dios vale la pena escuchar, abrir la Biblia, deleitarte en Él, comprenderlo, disfrutarlo, ¿no? Y esto es maravilloso porque a los líderes humanos, a las personas humanas, uno se cansa, ya me frustró esta persona, ya me aburrió. En cambio el Señor, nunca nos vamos a cansar de escucharle, ¿no? Porque finalmente, y esto es maravilloso, cuando encuentras el sentido de tu vida, es cuando hayas paz en tu corazón. Y el sentido de tu vida es tener a Dios como tu pastor. Mira cómo termina esta sección, versículo 4. Aún si andamos por momentos de dolor, de duelos, de temores, sabemos que el buen pastor nos acompaña. Es Él que nos abraza y con su vara nos sostiene y nos empuja para salir adelante en los momentos de debilidad, en los momentos de dolor, ¿no? Y todos pasamos momentos maravillosos, pero también momentos tristes, duelos, ¿no? Una de las experiencias más hermosas que una persona puede experimentar en su vida, ¿saben cuál es? Es la de adoptar a un hijo, o ser una familia de acogida, ¿no? Dedicarse a servir a alguien que no es de tu sangre y tú lo recibes y lo haces propio y le das tu apellido y tu herencia a esa persona. Pero hay un problema. Nosotros como seres humanos somos súper rápidos para volver a eso nuestra identidad. Y hasta que podríamos incluso idolatrarlo y decir, yo soy bacán porque adopté o fui adoptado o lo que sea, ¿no? Esa es una versión, queridos, del original más maravilloso y más pleno. Y es que Jesús nos hizo hijos de Dios, nos adoptó para ser hijos del Padre y nos acoge en su casa para siempre. Esa es la verdadera finalidad de todo lo que hacemos, ¿no? Aun cuando sufrimos, aun cuando hay problemas, el Señor te dice, ahora tú me perteneces y nada ni nadie te va a quitar de mi lado. Entonces David pasó su niñez, su juventud siendo un sencillo pastor de ovejas, lo que lo llevó a meditar en este Dios como su buen pastor.
para después pasar a ser el rey sobre toda una nación, ¿no? Un hombre poderoso, y este es el segundo oficio de David, el rey. Mira el versículo 5. Él comenzó a experimentar fama, riquezas, poder, y así todo, él pudo decir en este Salmo 23 que el Señor es su pastor y que el Señor es quien dispone ante él, quien le ha permitido disfrutar de banquetes en presencia de sus enemigos. El Señor es quien unge su cabeza en aceite y el Señor es quien llena su copa a rebosar. ¿Lo viste ahí? Versículo 5. 3 imágenes del tipo de reinado que cualquier rey desea. Cualquier persona de autoridad le gustaría tener un banquete en presencia de sus enemigos, ¿no? Ser ungido en aceite y con copas a rebosar. Ahora, ¿qué significan estas imágenes, no? ¿De dónde salen? ¿Por qué están acá? ¿Por qué las quiso poner David en este versículo 5? Es interesante porque cuando uno llega a tener un rol de liderazgo, como un presidente, un rey, alguien que tiene responsabilidad sobre personas, efectivamente hay problemas. A veces los problemas son mayores, ¿no? Hay un sentido de la responsabilidad, el proceso de tomar decisiones agota, y cualquier cosa que digas puede ser objetado, cuestionado. Uno está ¿cómo se llama? En el hoyo del huracán, ¿no? Así todo, David tuvo la capacidad, inspirado por el Señor, ungido por el Espíritu Santo, de poner este versículo y decir, ¿sabes qué? Finalmente, el Señor es quien dispone para mí un banquete en presencia de mis enemigos. ¿Qué significa? El Señor es quien trae justicia, quien trae armonía, quien me trae paz, incluso cuando hay guerras. El Señor es quien ha ungido con perfume mi cabeza. El Señor es que trae sobre mí su espíritu, me da sabiduría, me da discernimiento, me da capacidad de tomar decisiones. Y finalmente el Señor es quien llena mi copa a rebosar. El Señor es quien me da abundancia, estabilidad, armonía, ¿no? Allí radica la identidad del líder. No es lo que él logra hacer, sino dónde está su corazón. Y si tiene un corazón como el corazón conforme a Dios. Así que tú y yo podemos tener alimento, sustento, trabajo, salud. Pero la gran pregunta es, ¿a quién voy a alabar? ¿A mi inteligencia, lo que logré, lo que hice con mis habilidades, con mi talento, con mi inteligencia? Oye, mira lo que hice, lo que fui capaz de hacer. O bien alabo a Dios por ser el creador de todo, quien sustenta y quien en su inmensa misericordia me ha provisto de banquetes, de perfumes, de copas a rebosar. El Señor es inmensamente compasivo, ¿no? Su amor explota nuestra cabeza, no lo logramos comprender. Porque lo que tú y yo merecemos no es ninguna copa a rebosar, no es ningún perfume, no es ningún banquete, sino el infierno, queridos. A causa de nuestro pecado, a causa de nuestra maldad, de nuestro egoísmo, de nuestra terquedad, merecemos la ira del Señor. Pero la mano del Señor es tan maravillosa que Él decide pasar por alto el pecado y en Jesús limpiarnos de toda maldad, entregarnos un banquete celestial. Me encanta esa imagen del libro Apocalipsis que leímos recién, ¿no? Capítulo 19, las bodas del Cordero. Porque el ángel termina diciendo, y le dice el ángel a Juan, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena del Cordero, los que han sido convidados a este banquete, a los que se les ha permitido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque finalmente esta invitación está al alcance de todos. Sin importar tu pasado, tu historia, tu pecado, solamente depende de dónde está puesto tu corazón, dónde está puesta tu esperanza. Si te adulas a ti mismo, te alabas por lo que tú haces, o descansas en la mano misericordiosa del Señor. Pero hay un problema, ¿no? Porque Jesús mismo enseñó en la parábola del banquete, en Lucas 14, que Él invita a todos a este banquete, a celebrar.
Pero la gente empieza a poner excusas. Es que no puedo, es que no quiero, es que tengo estos planes, es que tengo mi vida personal que es más importante que la de Dios. Finalmente son los sencillos, los vagabundos, los cojos, los que disfrutan del banquete. Y la pregunta es, ¿dónde estoy yo entonces? ¿Cuál es mi actitud delante del Señor? David, siendo el gran rey, él dice, no, Señor, tú dispones un banquete para mí. Tú unges mi cabeza con aceite, tú llenas mi copa a rebosar. Así que piensa en esto, hay covers, hay versiones penca, piratas, ¿no? Es verdad. Hay cosas que uno dice, chuta, que fome, destruyó la original. Y salen mal. Pero esas versiones, queridos, pasan al olvido, quedan atrás. En cambio, hay otras versiones que hasta salen mejor que el original, en cierta medida. Hay una canción que me encanta ¿cómo se llama? Casi Johnny Cash. No. ¿Ah? Tampoco. Nothing compares to you. ¿Ah? No de la Sidney O'Connor, sino de este que murió, que era nuevo. ¿Ah? Ya, ahí lo dejas, tarea para la casa. Tarea para la casa. No, pero esa versión es maravillosa. Bueno, estas versiones buenas, ¿saben lo que hacen? Es mostrar un corazón agradecido de Dios. Yo estoy acá, yo tengo este rol, el Señor me ha dado estos dones, estas capacidades, tengo esta historia de vida maravillosa, incluso con cosas terribles, pero que Dios las tiene ahí, porque Dios es bueno y quiero hablar de Él, quiero mostrar su amor. Así que mi oración es que en tu oficio, en tu labor, en tu vocación, puedas poner a Jesús en el centro. Finalmente, el versículo 6 del Salmo nos lleva a mirar la vocación de David, ya no como pastor, no como rey, sino ahora como adorador. Esta vocación ministerial espiritual de David, ¿no? La adoración del rey. Dice el versículo 6, la bondad y el amor de Dios, o la verdad y el amor, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. ¿Cuál era la versión original del tipo de adoración que nos presenta acá David? Piensa en esto, David fue el rey del pueblo de Israel y quería, después de construirse un palacio, construirle una casa al Señor, un templo. El gran templo de David quería él construir. Y en 2 Samuel 7 él va y se lo comenta al Señor. ¿Y qué hace Dios con eso? ¿Cuenta eso? Por medio del profeta, viene y le dice, no, tú no me vas a construir una casa. Yo voy a construirte a ti una casa y un descendiente tuyo me va a construir la casa. Dios le dice que no. ¿Qué podría haber generado esto en David? Frustración, enojo. Ay, no logré mi deseo, mi propósito. Yo quería ser el que construía la casa. En cambio, David dice, en la casa del Señor habitaré para siempre. Ese corazón confiado, lleno de fe, David, le llevó a escribir por un lado, ¿no? Que el amor y la bondad de Dios no depende de si cumplo o no cumplo los proyectos, si las cosas salen como yo quiero o no, sino depende de esa relación personal segura con el Señor. Pero por otro lado, habitar en esta casa de Dios, la casa del Señor, finalmente se volvió algo profético. Era un anhelo futuro, pero confiado de que el buen Padre recibe con sus brazos al que confía en Él. Así que la versión que David nos presenta acá de este salmo, finalmente no es una mala versión. Es una versión adecuada de un ser humano que adora a su Creador, que confía en Él y que espera compartir, disfrutar de Él por la eternidad, disfrutar la gloria de Dios. A David no le tocaba exigirle cosas al Señor, demandar la presencia de Dios al lado de Él, sino simplemente confiar en su carácter. Confiar en el carácter de Dios como el buen pastor, como el perfecto rey y como el centro de la adoración. Entonces te pregunto a ti, ¿cuál es la versión que tú prefieres de tu vida? No sé cuál es el cover que has ido desarrollando de lo que Dios quiere para ti, del original, ¿no? Pero déjame decirte que el verdadero pastor, rey y adorador ya vino al mundo.
No te toca a ti serlo, sino te toca confiar en lo que Jesús, siendo el Hijo perfecto del Padre, realizó por ti y por mí. De hecho, Jesús, dice Juan capítulo 1, tabernaculizó, hizo su casa, la casa del Señor en medio nuestro. Y fue esa casa la que finalmente a todos nosotros nos invita a estar, a participar, a disfrutar, gracias a su sacrificio en la cruz. Pero sí hay algo que me preocupa, ¿no? A veces a nosotros, como cristianos, es algo que esto lo asumimos, ¿cierto? Es como, sí, obvio, hablamos de confiar en Jesús, yo pertenezco a la iglesia, voy a la iglesia. La pregunta es con qué corazón lo estamos haciendo. Muchas veces los covers de los cristianos son música típico, la misma música siempre, melosa, tipo Hillsong, lo que sea. O a veces somos versiones muy fomes, apagadas, deprimidas, casi como obligadas a venir a la iglesia. O a veces somos versiones muy estudiosas, académicas, las cosas exactas, que nadie me engañe, yo sé la verdad, lo que da. Y me pregunto, ¿no? ¿Por qué muchas veces dejamos de experimentar a este buen pastor con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, lo que significa realmente tener a la versión original aquí, al lado mío, en la Biblia? ¿Qué tipo de versión del Salmo 23 estás cantando? ¿Cuán profundo llegan a tu corazón las verdades que este Salmo nos entrega? Para David definió su estilo de vida, ¿no? Y él pudo haber sido un pastor, un rey, lo que fuera, pero él sabía que su Señor era la prioridad. ¿Cuál es para ti la prioridad? Acompáñame en esta oración. Señor, gracias por este salmo maravilloso que ahora vamos a cantar, vamos a entonar y lo podemos hacer reflexionando, Padre, que tú estás cerca, tú no estás lejos. Tú conoces por todo lo que hemos vivido, cosas buenas, cosas maravillosas, increíbles, pero también tú sabes, Padre, nuestras frustraciones, nuestros dolores, esos traumas, Señor, que solo tú conoces. Y en todos esos momentos, Padre, tú estás escribiendo una historia que habla de ti, de tu bondad. Gracias, Señor, porque no estamos lejos de tu consuelo, no estamos lejos de la esperanza que hay en ti. Y por medio de estos salmos podemos decir que la bondad y el amor nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Y en tu casa habitaremos para siempre en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos.